Me asignaron como guardabosques en Pine Hollow National Forest hace unos años. Al principio, todo era rutina: patrullar senderos, revisar campamentos, cuidar que nadie dejara basura. Pero pronto empecé a notar cosas raras. Las primeras noches escuchaba crujidos entre los árboles. Al principio pensé que eran ciervos o animales nocturnos, hasta que los crujidos comenzaron a imitar pasos humanos. Una vez, mientras revisaba un área cercana al lago, vi una sombra que no se movía como un animal. Era alta, delgada, y parecía observarme desde detrás de los pinos. Parpadeé, y desapareció. Durante días, encontré objetos dejados fuera de lugar: mochilas de campistas, botellas, hasta una linterna cubierta de barro, pero sin señales de quién las había dejado. Un día recibimos el aviso de un grupo de excursionistas desaparecidos. Partí a buscarlos con otros guardabosques. Caminamos por senderos empapados de niebla. Las huellas parecían normales al principio, pero cada pocos metros se desviaban, desaparecían o cambiaban de dirección como si el bosque jugara con nosotros. Encontramos la mochila de uno de ellos a kilómetros de donde deberían estar. Sus zapatos, los documentos, todo intacto. Pero los excursionistas, nadie. Esa noche, mientras acampábamos, escuché voces susurrando nombres de personas que no conocía. Caminé entre la niebla y sentí que alguien o algo me seguía. Cada árbol parecía moverse de forma errática, ocultando caminos que antes eran claros. Durante semanas buscamos sin éxito. A veces, al pasar por ciertos claros, juraba ver siluetas que desaparecían al acercarme. Desde entonces, evito patrullar solo en Pine Hollow. No sé qué acecha en ese bosque, pero sé una cosa: no todos los desaparecidos quieren ser encontrados. Y algunas sombras no son animales, ni humanos. Nunca olvidaré la primera vez que sentí que algo en Pine Hollow National Forest no estaba bien. Había aceptado el puesto de guardabosques pensando que sería un trabajo tranquilo, casi monótono: patrullar los senderos, revisar los campamentos, cuidar que nadie dejara basura, asegurarse de que todos regresaran a salvo. Pero pronto me di cuenta de que ese bosque guardaba secretos que ningún hombre debía descubrir. Mi primera semana transcurrió sin incidentes, salvo el frío cortante que calaba hasta los huesos. Caminaba kilómetros cada día, revisando cada curva, cada claro, cada sendero cubierto de nieve. La naturaleza parecía tranquila, demasiado tranquila. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, hasta que los sonidos comenzaron a cambiar. Los crujidos entre los árboles ya no eran casuales. Al principio, los atribuí a ciervos o animales nocturnos, pero luego me di cuenta de que esos pasos seguían un patrón demasiado humano. Caminaban justo detrás de mí, deteniéndose cuando yo me detenía, y a veces, desaparecían de golpe. Una noche, mientras patrullaba cerca del lago del Valle Sur, vi algo que me heló la sangre. Entre los pinos, una sombra alta y delgada se movía con lentitud, observándome. Parpadeé, y desapareció. Mi corazón latía como un martillo, y una sensación de peligro absoluto me recorrió la columna vertebral. Sabía que no era un oso común, ni ningún animal que hubiera visto antes. Los días siguientes, encontré cosas que habían sido dejadas fuera de lugar: mochilas de campistas, botellas, una linterna cubierta de barro, pero sin rastros de quienes las habían usado. Era como si alguien, o algo, jugara conmigo, dejando señales para que las encontrara, pero sin revelar nada más. Una mañana, recibimos un aviso de desaparecidos. 3 excursionistas jóvenes que habían ido a explorar la ladera norte no habían regresado. El equipo de búsqueda estaba formado por guardabosques experimentados, voluntarios y, sorprendentemente, agentes del FBI. Yo lideraba la patrulla. Caminamos por senderos empapados de nieve y niebla, pero las huellas que encontrábamos no coincidían con la lógica. Se desviaban, desaparecían o cambiaban de dirección como si el bosque tuviera vida propia, burlándose de nosotros. Encontramos la mochila de uno de ellos a kilómetros de donde deberían estar. Sus zapatos, documentos, todo intacto. Pero los excursionistas, nadie. Como guardabosques, había visto accidentes y gente perdida, pero esto era distinto. No había pistas de lucha, ni rastros de animales salvajes que pudieran explicar lo ocurrido. Solo huellas grandes y profundas, demasiado grandes para cualquier oso que hubiera conocido. Esa noche, mientras acampábamos cerca de un claro, escuché voces que llamaban nombres que no reconocía. La niebla se movía de manera extraña, y tuve la sensación de que algo o alguien nos observaba desde la distancia.
Cada árbol parecía inclinarse, cada sombra parecía avanzar hacia nosotros. Los perros que acompañaban a los voluntarios se negaban a entrar en ciertos claros, se sentaban y lloraban, temerosos de lo que no podían ver. Día tras día, la búsqueda continuó sin éxito. Encontrábamos más mochilas, más objetos, pero nunca a los desaparecidos. Algunos guardabosques comenzaron a marcharse, afirmando que el bosque los estaba volviendo locos. Otros hablaban de notas encontradas escritas en corteza de árbol, mensajes incoherentes, garabatos que parecían advertencias. Una noche, decidí patrullar solo un tramo que parecía clave. La nieve crujía bajo mis botas y el viento aullaba entre los árboles. Entonces, lo vi, una silueta enorme, moviéndose entre los troncos, observándome. No emitía sonido, no corría. Solo me miraba con esos ojos que brillaban bajo la luz de la linterna. Y luego, desapareció. Desde ese día, cada vez que patrullo, escucho pasos detrás de mí. A veces veo objetos moviéndose levemente, señales de que alguien más está allí. Los cazadores que vuelven del bosque me dicen que sienten que los árboles mismos los empujan, que el aire está vivo. Yo lo sé, Pine Hollow no es un bosque común. Algunos lo llaman maldito, otros simplemente evitan acercarse. Con el tiempo comprendí algo más aterrador: los osos del valle no buscan solo comida. Buscan compañía. Aquellos que desaparecen no son devorados por hambre, son invitados a seguir a la criatura, y el bosque asegura que nadie recuerde el camino de regreso. Los que han sobrevivido a encuentros cercanos hablan de ojos que te siguen por horas, de siluetas que se mueven entre la niebla, de un frío que no pertenece a la naturaleza. Nunca volví a patrullar solo en Pine Hollow. Siempre llevo compañía, linternas extra, y aún así, a veces me despierto en la noche escuchando crujidos fuera de la cabaña. Sé que el bosque nos observa, y que los que se internan demasiado profundo podrían no regresar nunca. Pine Hollow tiene hambre, pero no de carne, de algo mucho más antiguo y paciente: atención, miedo, y el deseo de ser seguido. Era mi tercer invierno como guardabosques en Silver Pines, un bosque tan denso que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Los excursionistas rara vez regresaban de la parte norte, donde los árboles se inclinaban extrañamente y la niebla parecía moverse con vida propia. Nos decían que evitáramos ese sector, pero yo siempre fui curioso, y la desaparición de un grupo de estudiantes el año pasado me obsesionaba. Una noche, recibí un aviso: un campista había reportado gritos provenientes del interior del bosque. Armado con linterna y radio, caminé hacia el origen del sonido. La nieve estaba manchada de barro y hojas rotas, pero había algo más: señales de lucha, como si alguien hubiera sido arrastrado. Las ramas colgaban bajas, y en la oscuridad, los árboles proyectaban formas imposibles que me hicieron dudar si realmente estaba solo. Al llegar a un claro, encontré un rastro que me heló la sangre: una mochila rasgada, zapatos dispersos y, sobre la nieve, una mano rígida sobresaliendo de la tierra. No era cualquier mano, la piel estaba grisácea, rígida, y el frío de la noche hacía que pareciera aún más grotesca. Me incliné y vi el rostro de un joven, congelado en una expresión de terror, con ojos abiertos y vacíos. Intenté retroceder, pero un crujido detrás de mí me detuvo. Giré la linterna y vi una figura enorme entre los árboles. No era un oso común, tenía proporciones humanas y un pelaje oscuro empapado de barro y nieve. Los brazos eran largos, garras afiladas sobresalían de sus dedos, y lo más inquietante, sus ojos reflejaban las últimas imágenes de las víctimas que había cazado. Corrí entre los árboles, pero cada paso que daba parecía seguir el patrón del monstruo. Encontré más restos: pedazos de ropa, mochilas destrozadas, y huesos rotos que indicaban fuerza brutal y voracidad. El horror me golpeó cuando comprendí que el bosque no solo mataba, transformaba a sus víctimas en advertencias vivientes, dispersando partes de sus cuerpos para asustar a los vivos. Finalmente, llegué al borde del bosque y me detuve. A lo lejos, vi una silueta de pie sobre un tronco caído: el monstruo, con restos de su última víctima colgando de sus garras. No era un animal, era una mezcla de oso y humano, una aberración creada por la propia oscuridad del bosque, paciente y calculadora. El frío y el miedo me hicieron correr sin mirar atrás. Desde aquel día, evito la parte norte del bosque. Los cazadores y guardabosques veteranos susurran sobre el eco de los perdidos, la sensación de que alguien los sigue, que los árboles los observan y que los gritos de los desaparecidos nunca dejan de resonar entre las sombras. Dicen que si escuchas atentamente en la noche,
puedes oír el crujido de ramas seguido de un gruñido distante, y si te acercas demasiado, podrías convertirte en la próxima advertencia viva del bosque de los ecos rotos. Llevo años trabajando como guardabosques en Halo Uri. Los turistas creen que es un bosque tranquilo y seguro, pero yo sé la verdad, ciertas áreas están malditas. Una tarde de otoño, recibí un aviso de un excursionista perdido en el sector norte, conocido como el Sendero de las Sombras. Al llegar, encontré su mochila tirada junto a un sendero embarrado, con restos de comida dispersos, como si hubiera sido atacado por un animal salvaje. Pero algo no encajaba, las huellas eran demasiado grandes para un hombre y demasiado profundas para cualquier oso conocido. Seguí las huellas más adentro del bosque. La lluvia caía fuerte, empapándome hasta los huesos, y cada paso que daba resonaba como un eco prolongado. Y luego lo vi, una figura encorvada, entre la niebla, con brazos largos y desproporcionados, cubierta de barro y ramas. Parecía un hombre, pero sus movimientos eran extraños, torpes y rápidos a la vez. Al acercarme, encontré el horror. Entre la maleza, restos de varias personas dispersos, ropa desgarrada, huesos quebrados, y algo que me heló la sangre, rostros congelados en expresiones de terror, algunos aún adheridos a fragmentos de carne seca y raíces. La criatura había estado alimentándose, pero no solo de carne, había tomado fragmentos de cuerpos y los había fusionado con el bosque, creando esculturas grotescas que se confundían con los árboles. Intenté retroceder, pero escuché un gruñido profundo y bajo detrás de mí. La criatura estaba de pie, mirándome con ojos que brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de mi linterna como espejos rotos. Lo peor fue darme cuenta de que sus movimientos eran casi humanos, como si hubiera absorbido a sus víctimas para volverse algo entre animal y humano. Corrí sin mirar atrás, siguiendo un sendero que apenas recordaba. Encontré más huellas, más restos, trozos de ropa empapados de barro, manos rígidas sobresaliendo de la tierra, como si el bosque mismo se alimentara de quienes se perdían. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda mientras comprendía algo: este bosque no olvida, no perdona, y cada víctima se convierte en parte del lugar, ya sea como alimento o como advertencia para los vivos. Hoy, evito la parte norte del bosque. A veces, en noches de niebla, escucho pasos que no son míos, rugidos que imitan voces humanas, y el viento trae susurros que parecen llamar mi nombre. Los que desaparecen allí no solo mueren, se convierten en sombras entre los árboles, y si no tienes cuidado, tú podrías ser el siguiente en unirte al Sendero de las Sombras.